Muy buenas tardes y bienvenidos a la webinar promocional de hoy, que va a versar sobre las técnicas cualitativas de gestión. Vamos a ver cosas importantes relacionadas con la estrategia empresarial en la tarde de hoy. Bueno, esta webinar está asociada al máster en Dirección de Proyectos Internacionales que tiene ADIC. En concreto, toda esta información se trata en el módulo 3, que se denomina Análisis de Costes del proyecto. Yo me llamo Liliana Grande, soy ingeniera de caminos y colaboro en EADIC y con otras escuelas dando clases de gestión de proyectos. En concreto, en el máster yo doy el módulo 2, que tiene que ver con la mitad de los temas del PMU para sacarse la certificación PMP. Doy el módulo 3, que es de costes, y el módulo 8, que es de internacionalización. Pues si os parece, comenzamos. ¿Se me escucha bien? ¿Me escucháis bien? ¿Me escucháis bien, chicos? Vale, perfecto. Bueno, pues vamos a hacer una breve introducción. La orientación estratégica de una empresa se determina teniendo en cuenta su entorno, pero tenemos que tener en cuenta tanto el entorno interno como externo. Entonces, el entorno interno de una empresa está constituido por sus recursos y competencias. Los recursos se dividen en recursos tangibles, que son aquellos que pueden ser cuantificados. Por ejemplo, si os ocurre alguno, puede ser, por ejemplo, los recursos financieros, los recursos humanos, ¿vale? Y también está formado por recursos intangibles. Los recursos intangibles tienen la característica de que son difícilmente cuantificables, pero aportan una cierta ventaja competitiva a la entidad. Por ejemplo, ¿a qué me estoy refiriendo? A la tecnología, a las habilidades humanas, ¿vale? Que el PMU las define como habilidades blandas o habilidades interpersonales, a la reputación que tenga la empresa. Las competencias son una combinación de recursos intangibles complementarios con los que va a contar mi empresa. Por ejemplo, la innovación en la distribución, innovación en producción, en la organización, en tecnología o innovación en el marketing de mi empresa. Pero el entorno externo lo van a conformar todos los entes que rodean a la empresa en el entorno general y específico. ¿A qué me estoy refiriendo? Me estoy refiriendo a los proveedores, a los consumidores, a los competidores, ¿vale? Si nos centramos en el análisis externo, como puede entenderse, el propósito de este análisis, ¿cuál es? Es identificar oportunidades y amenazas estratégicas en el ambiente operativo de la organización, que van a influir en la manera en la que la organización va a cumplir su misión. En el análisis interno, pues lo que se hace es aislar las fuerzas y las debilidades de la organización. Aquí se consideran, pues, por ejemplo, aspectos como identificar la cantidad y la calidad de los recursos, identificar las capacidades de la compañía y las maneras de construir habilidades únicas y que nos diferencien de otras compañías. Pero de todo esto, del análisis interno y externo, hablaremos más detenidamente en unos minutos. Bueno, existen 4 características básicas que definen un entorno de una empresa. Hablamos de un entorno como estable cuando éste no varía con el ciclo básico de nuestro proyecto. ¿Qué es lo contrario de estable? Un entorno dinámico. ¿Cuándo hablaremos de un entorno simple? El entorno será simple si puede ser caracterizado por un número pequeño de variables. Pero si el número de parámetros que necesitan para definirlo es grande, el entorno, ¿cómo lo llamaremos? Complejo. Después también podemos hablar de entorno integrado o diverso. El entorno es integrado si las variaciones de los parámetros que lo definen son o pueden ser conocidas. ¿Qué es lo contrario de integrado? Diverso. Y si los cambios del entorno no perjudican a mi proyecto o a mi empresa, el entorno es favorable. Si lo perjudican, ¿cómo será? Un entorno hostil. Bien, vamos a entrar en el análisis del entorno. Tradicionalmente, el análisis del entorno general se limitaba solo al análisis de la coyuntura económica del país o de la región donde se desarrollaba la actividad de la empresa. O sea, yo me ceñía simplemente a ver cómo estaba la economía de esa zona en la que yo estaba trabajando. Pero daros cuenta
que en los últimos años, con la creciente importancia de las dimensiones culturales, sociales y tecnológicas, este estudio, que al principio solo era económico, se amplió a un entorno general de la empresa. Entonces, ¿qué se ha incluido? Se ha incluido, por ejemplo, factores políticos, factores legales, factores económicos, sociales y tecnológicos. Con el siglo XXI se ha demandado también una nueva ampliación, ¿vale? Incluso a finales del siglo XX, porque ahora ya hablamos de factores ecológicos y factores medioambientales. Ahora no se entiende ningún proyecto sin tener en cuenta tanto la ecología como el medio ambiente. El estudio de los efectos de todos estos factores del entorno general sobre los resultados de mi empresa, lo que se denomina el análisis PEST, político, económico, social y tecnológico, de ahí las 4 letras, ¿vale? El PEST. Fijaros, como factores hablábamos con las iniciales de político, económico, social y tecnológico. ¿Habíais oído hablar alguna vez del análisis PEST? ¿Os suena de algo? Bueno, pues factores político-legales, ¿vale? ¿Se os ocurre algún ejemplo? Bueno, pues estos factores vamos a ir analizando uno por uno. Si nos fijamos en los factores político-legales, pues recogen un poco el marco institucional, ¿vale? El marco legislativo donde se desarrolla nuestro proyecto. Ejemplos, pues por ejemplo, la probabilidad de un cambio político que pueda afectar a mi actividad, el nivel de la estabilidad de gobierno, la transparencia, la solidez o la madurez del sistema político que tenga en la zona. Se analizan este tipo de cuestiones. Factores económicos, ¿qué puedo analizar? La inflación, la tasa de desempleo, el PIB, el PNB, la evolución de los tipos de interés. Todo esto también lo veríamos en otro tema del módulo 3. Socioculturales, ¿en qué me fijo? Pues en la densidad de población, en la evolución de las pirámides de población, en la tasa de mortalidad, en la tasa de natalidad. Nos fijamos en todo esto. En los tecnológicos, ¿en qué me estoy fijando? Pues, por ejemplo, en el nivel de desarrollo tecnológico que tiene la zona en la que yo estoy trabajando. O, por ejemplo, dependiendo del sector al que me enfrente, puedo analizar, por ejemplo, el número de patentes por año. Y si me fijo, por ejemplo, en factores ecológicos, pues, por ejemplo, me tengo que fijar en el uso de materias primas naturales, o en el coste que tiene el reciclaje, o en el sobrecoste que tiene el uso de energías renovables, ¿vale? Nos fijamos siempre en este tipo de cuestiones. ¿Cuáles son las etapas del análisis PEST? El proceso para realizar un análisis de este tipo está formado por 4 etapas, ¿vale? En la primera etapa definimos el marco de actuación del entorno general de la empresa. En la segunda etapa definimos cuáles son los factores estratégicos del entorno general. ¿Qué quiero decir con esto? Defino qué variables voy a utilizar para evaluar esos factores. En la tercera etapa lo que hago es estimar, describir y entender la evolución de estos factores, ver si son una amenaza, si son una oportunidad para mi empresa, los analizo uno a uno. Y ya en la última etapa lo que hago es valorar y ordenar estas oportunidades y amenazas. Es decir, lo que establezco es una jerarquía de prioridades, ¿vale? ¿Hasta aquí todo claro? Bueno, pues continuamos. Ahora vamos a ver un poco el análisis del entorno próximo. Y aparece aquí un punto importante, que es el de las 5 fuerzas de Porter, que seguro que habéis oído hablar muchas veces de ellas, porque es bastante conocido esto. El punto de vista de Porter es que existen 5 fuerzas que determinan las consecuencias de rentabilidad a largo plazo en un mercado o en un segmento de este, ¿vale? La idea es que la
corporación debe evaluar sus objetivos y recursos frente a estas 5 fuerzas que nos define Porter. ¿Cuáles son? Pues la primera es la de amenaza de entrada de nuevos competidores. El mercado o el segmento no va a ser atractivo para mi empresa dependiendo de si las barreras de entrada son fáciles o no son fáciles de franquear por los nuevos participantes. Si yo quiero entrar en este nuevo mercado o en este nuevo nicho de mercado, ¿vale? Entonces puede llegar, si no son difíciles de franquear por nuevos participantes que pueden llegar, no me va a resultar atractivo, ¿vale? Otra fuerza de Porter importante, la rivalidad entre los competidores. Para una corporación será más fácil competir en un mercado o en uno de sus segmentos donde los competidores estén muy bien posicionados, sean muy numerosos y los costes fijos sean altos, ¿vale? Porque constantemente estarán enfrentados a guerra de precios, a campañas publicitarias agresivas, a promociones, a entradas de nuevos productos. Otra fuerza, el poder de negociación de los proveedores. Un mercado o un segmento de mercado no será atractivo cuando los proveedores estén muy bien organizados en gremios, ¿vale? No va a ser atractivo si tienen fuertes recursos y si pueden imponer sus condiciones de precio y de tamaño de pedido. La situación además será aún mucho más complicada si los insumos que suministran, ¿vale?, con los que trabajan, son claves para nosotros. Imaginaros que suministran algo que yo necesito para mi producción, o lo que suministran lo hay en muy pequeña cantidad, o si lo que suministran y yo necesito para producir está a un elevado coste. Pero aún la situación será aún más crítica si al proveedor le conviene estratégicamente integrarse hacia adelante, ¿vale? También tenemos el poder de negociación de los compradores. Un mercado o segmento de mercado no será atractivo cuando los clientes estén muy bien organizados, cuando el producto tenga muchos o varios sustitutos, cuando estemos hablando de un producto que no es diferenciado o es de bajo coste para el cliente, ¿vale? Y nos queda la amenaza de ingreso de productos sustitutos. Un mercado o segmento de mercado no va a ser atractivo si existen productos sustitutivos reales o productos sustitutivos potenciales. ¿Cuándo se va a complicar la situación? La situación se va a complicar si los sustitutos están más avanzados tecnológicamente o pueden entrar a un precio mucho más bajo del que puedo entrar yo. Además, Porter identificó que aquí no aparece una diapositiva, bueno, pues 6 barreras de entrada que podían usarse para crearle a la corporación una ventaja competitiva. Nos hablaba, por ejemplo, de la economía de escala, nos habla de la diferenciación del producto, nos habla de las inversiones de capital, nos habla de la desventaja en costes, independientemente de la escala, nos habla del acceso a canales de distribución, nos habla de política gubernamental. Bueno, hasta aquí más o menos todo claro. Si es nuevo para vosotros, bueno, pues os costará un poquito más, pero bueno, si habéis estudiado algo de marketing, esto se da mucho, tanto en economía como en marketing, todo lo de Porter. ¿Dudas hasta ahora? Es una teoría además muy conocida. Vamos, antes de entrar en el análisis interno, vamos a centrarnos un poco en la globalización. El fenómeno de la globalización, ¿vale?, que ahora es tan importante, que nos lleva tanto a la internacionalización, es un proceso mediante el cual una gran parte de la actividad económica del planeta ignora la existencia de fronteras nacionales, ¿vale? Todo nos parece cercano. ¿Cuáles creéis que son las consecuencias de la globalización? ¿Me podéis decir alguna? Ahora que nosotros estamos viviendo un momento, ¿vale?, donde la globalización tiene tanta importancia, ¿cuáles creéis que son las consecuencias que tiene este fenómeno que estamos viviendo? ¿Se os ocurre alguno?
Bueno, pues existe, por ejemplo, si os ocurre, me lo vais escribiendo a través del chat. Existe, por ejemplo, una generalización que ha provocado pues, una economía entrelazada, ¿vale? ¿Esto qué provoca? Que los países están muy relacionados y cuando uno sufre esto, como económicamente están relacionados, esto se contagia. Además, también se está produciendo un cierto acercamiento, una cierta armonización de las condiciones legales, fiscales y laborales, ¿vale? Se intentan hacer cada vez entornos mucho más homogéneos. Los estados además cada vez tienen menos capacidad de intervención en la economía, ya no la controlan de la misma forma que la controlaban años atrás, ni la moneda propia ni los tipos de cambio. Hay también, que es quizá lo que a nivel usuario más se nota, una cierta homogeneización de los estilos de vida, ¿vale? ¿Y esto qué produce? Pues produce la aparición de segmentos de mercados similares en distintos puntos del planeta, aunque no implique esto que un producto estándar vaya a funcionar en todos los sitios. Además, fijaros que ahora con el tema de la globalización los cambios en el entorno son continuos, ¿vale? O sea, siempre decían ese dicho, por lo menos aquí en España, de que el pez grande se come al chico, ¿no? Y ahora me hace gracia porque es de un conocido que siempre dice que el pez más rápido se come al más lento, porque ahora todo hay que hacerlo rápido, rápido, rápido. Entonces os comentaba que los cambios en el entorno, aparte de ser continuos, son rápidos. Esto obliga a que las empresas desarrollen un tremendo esfuerzo por mejorar los productos y los procesos de manera continua. Se desplazan las tecnologías y los productos en función del valor añadido, de los costes unitarios. Por ejemplo, ahora muchas fábricas, por ejemplo, de costura han salido de países como España y se las llevan a países de menor coste. ¿Qué produce también la globalización? Pues produce que la competencia y la competitividad ahora haya que mirarlas a nivel internacional, que eso antes no ocurría, ¿vale? Bueno, después de esta breve reseña hacia la globalización para que veamos un poco dónde estamos y las consecuencias que tiene estar donde estamos, vamos a hablar un poco del análisis interno de la empresa. Una vez que yo haya realizado un análisis externo de la empresa, debemos abordar el análisis interno y es fundamental en este caso posicionarse de manera imparcial, ¿vale? Cuando uno se analiza a sí mismo, muchas veces es difícil que sea imparcial, ¿vale? Peca de parcialidad. Entonces esto muchas veces resulta complicado. Por otra parte, hablar de análisis interno no deja de ser algo carente de cierta inexactitud, porque cualquier análisis de los factores internos de nuestra empresa se va a realizar siempre comparando con la de nuestros competidores, ¿vale? Entonces, realmente, aunque hagamos un análisis interno, siempre vamos a comparar con algo de fuera. Aquí vamos a hablar de varios métodos. Tenemos, por ejemplo, el de la figura, que es el método clásico. También se conoce como el método del perfil estratégico. ¿Qué conseguimos usando este método? Bueno, lo que vamos a conseguir con este método es establecer un perfil estratégico de la empresa, de mi empresa. Vamos a trabajar dando una serie de pasos. Por ejemplo, en primer lugar, elaboramos una lista de factores que son claves del entorno de mi empresa. Bueno, factores o variables que condicionan mi nivel de operatividad, en el caso, por ejemplo, de que sea una empresa de fabricación. Y los voy a agrupar en áreas funcionales. Fijaros siempre en la imagen que tengo en la pantalla. Por otro lado, voy a elaborar el comportamiento de cada uno de los factores clave. ¿Cómo se hace eso? Bueno, pues establezco una escala como la que aparece en la figura. Y esa escala puede ir del 1 al 5 o como aparece ahí del -2 al 2, ¿vale? De negativo a positivo, eso no tiene mayor importancia y esta valoración es subjetiva por parte de la dirección de la empresa.
y va a recoger la forma en la que se perciben las distintas variables del entorno. Imaginaros, fijaros ahora en la figura que tenemos ahí con el perfil estratégico de la empresa. Imaginaros que nuestra empresa en la que nosotros trabajamos es la azul, la empresa A, y la queremos comparar con nuestros competidores, que son los de la empresa con la línea naranja. ¿Cómo lo comparamos? ¿Qué veis vosotros en pantalla? ¿Qué me podéis decir de nuestra empresa comparado con la de nuestros competidores? ¿Se os ocurre algo? A ver, escribídmelo a través del chat. Lo primero que puedo ver es una comparativa. Me dice Ademar que es más eficiente, más grande, pero ¿cuál es más eficiente y más grande? El nivel de producción de A es mayor que la de B. Efectivamente, yo en el área de producción le gano a la otra empresa, a la de mí, pero, por ejemplo, en tecnología, en nivel tecnológico estoy por debajo. En recursos humanos, ¿vale? Toda la gestión de recursos humanos, de gestión de incentivos, nivel de formación, también estoy a años luz de la otra empresa. Incluso en algún punto de dirección y organización, ¿vale? Bien, bueno, fijaros que lo que estoy haciendo aquí es aplicando una serie de criterios para mi empresa y para empresas del entorno competitivo y puedo comparar cuáles son mis puntos fuertes o mis puntos débiles con respecto a los de la competencia. Esto no es algo inamovible porque una empresa es una cosa viva. Entonces, este análisis es conveniente realizarlo, bueno, pues con una cierta frecuencia, ¿vale? Que se definirá por la alta gerencia en función también de los cambios, no solo que tengamos nosotros, sino que también experimenten nuestros competidores. Bien, hasta aquí el método clásico, ¿vale? Pero también tenemos la cadena de valor. La cadena de valor empresarial o cadena de valor, se llama de las dos maneras, es un modelo teórico que permite describir un poco el desarrollo de las actividades de una organización empresarial generando valor al cliente final. ¿Vale? Fue también se hizo muy popular por Porter y es una herramienta que disponemos para identificar fuentes que generan valor, fuentes que añaden valor al cliente. ¿En qué consiste esto? Bueno, pues se definen una serie de actividades primarias, ¿vale?, a considerar. Por ejemplo, la logística de entrada de materias primas, la producción o transformación de esas materias primas, la distribución de productos, la logística de salida, la comercialización de las ofertas, ¿vale? Eso es lo primero que tenemos que hacer. El trabajo para maximizar el uso de la cadena de valor es, por un lado, definir y valorar los costes y los rendimientos de cada actividad creadora de valor, así como los costes y rendimientos de las empresas de la competencia. Fijaros que, otra vez, aunque estamos realizando un análisis interno, siempre me tengo que comparar con mis competidores. Esto nos permitirá tener unos puntos de referencia y buscar mejoras, buscar puntos donde la competencia sea mejor que yo y yo pueda mejorar. Si nuestra empresa es capaz de encontrar la forma de añadir valor a nuestro producto, eso quiere decir que la empresa también está añadiendo valor a mi cliente a un menor coste que los competidores. ¿Y eso qué produce? Eso produce que yo adquiera una ventaja competitiva. ¿Vale? ¿Hasta aquí todo claro? Bueno, sobre todo esto se profundiza mucho más en el máster. Bueno, vamos a hablar ahora de estrategias de crecimiento. Bueno, en ocasiones las ventas y estrategias futuras de las distintas unidades de negocio que puede tener mi empresa o de los distintos mercados de producto, pues no
alcanzan en ocasiones los objetivos de crecimiento ni los objetivos de rentabilidad a largo plazo que nos han puesto. Existe una relación entre lo que la empresa se marcó como objetivos iniciales con lo que ha conseguido. Esto no es algo que sorprenda, ocurre todos los días, ya que algunos de los mercados de alto crecimiento tienen la probabilidad de avanzar hacia la madurez, lo veremos en un ratito, lo que supone trabajar en un mercado maduro, ¿vale? Un mercado que esté recién abierto. Es decir, bueno, pues un poco el ciclo de vida de los productos evoluciona y por la misma razón algunos de los negocios maduros de altas utilidades pueden declinar o incluso desaparecer a medida que envejece. Podemos distinguir dos tipos de crecimiento de la empresa, el interno y el externo. El interno es más controlado por la empresa invierte en activos que pueden hacer crecer el negocio con personal fiel a la empresa, que ya conoce la cultura empresarial, incluso que puede crecer en ventas con un menor número de crecimiento de empleados en proporción, porque al conocer la empresa podrán ser empleados mucho más productivos, por ejemplo. Podemos aumentar las ventas con un menor aumento en la inversión. Y también podemos hablar de un crecimiento externo o por medio de compras, ¿vale? Pues, por ejemplo, tomando participación en uno o varios de mis competidores. También es una opción de crecer, es una buena manera también de crecer. Para abordar las estrategias de crecimiento es necesario conocer la existencia de tres estrategias genéricas de éxito potencial, como son, por ejemplo, el liderazgo general en costes, la diferenciación o el enfoque o alta segmentación. ¿Quién las ha definido? Bueno, pues aquel del que hemos hablado hoy toda la tarde y que algunos de vosotros no conocíais, Michael Porter. Él fue el que identificó las tres estrategias genéricas que podían usarse individualmente o en conjunto. No tenemos por qué usar uno a uno, lo podemos usar dos o tres a la vez, para crear en un largo plazo esa posición defendible que sobrepasara el desempeño de los competidores en una industria, ¿vale? Tenemos, como os decía, la estrategia de liderazgo en costes. El liderazgo de coste es donde la empresa se propone ser el productor de menor coste en un sector industrial, ¿vale? Así es como lidero yo en costes. La empresa tiene un amplio panorama y sirve a muchos segmentos de un sector industrial y aún puede operar en sectores industriales relacionados, ¿vale? ¿Qué intenta la empresa? Intenta liderar el mercado en costes. Una estrategia exitosa de liderazgo en costes se disemina en toda la empresa según lo demuestra un poco la eficacia evaluada, los gastos generales bajos, las prestaciones limitadas, la intolerancia al desperdicio. Es la única manera de que yo lo consiga. La revisión minuciosa de las solicitudes de oferta, ¿vale? Para obtener siempre el producto más barato que me permita desarrollar mi actividad profesional. Otra, la estrategia de la diferenciación, es la de crear al producto, al servicio que yo estoy ofreciendo algo, le doy como una pequeña pincelada y hago que toda la industria perciba que mi producto o mi servicio es único, ¿vale? Es una estrategia por diferenciación. Debemos seleccionar a uno o más atributos de muchos compradores en un sector industrial. Lo que hago es seleccionar atributos que muchos de compradores del sector donde yo estoy trabajando los perciben como importantes, como fundamentales para el producto o servicio en el que yo me estoy moviendo. Y los pongo todos en mi producto o mi servicio para satisfacer esas necesidades y lo convierto en un producto único, ¿vale? Un producto diferente, porque el resto de mis competidores no tienen productos con estos atributos. Después tenemos la estrategia también del enfoque. Una estrategia, la estrategia es muy diferente de las que hemos
visto ahora, porque descansa en la elección de un panorama de competencia estrecho dentro del sector industrial, ¿vale? La estrategia de alta segmentación consiste simplemente en especializarme sobre un nicho en concreto de mi panorama, ¿vale? Sobre un nicho concreto. Cojo un segmento de mi mercado, un nicho de mi mercado y me particularizo mi producto o mi servicio para ese nicho en concreto. Tiene unas características, mi producto, mi servicio, que solo satisface a un pequeño grupo. Lo enfoco, pero para quedarme completamente con ese nicho de mercado, ¿vale? ¿Hasta aquí todo más o menos claro? Fijaros que ahí simplemente lo que pongo es una tabla donde se hace un poquito de resumen de todo lo que hemos visto en función del objetivo estratégico y de la ventaja estratégica que quieran tener, ¿vale? También tenemos estrategias de reducción. ¿Cuándo se usan estas? Bueno, cuando una organización se reordena ante una situación en que ¿qué ha ocurrido? Bueno, pues tenemos una situación de caída del volumen de ventas. Entonces, ¿qué hago? Reduzco costes y activos para poder cambiar un poco la tendencia que tenía mi empresa. Este tipo de encogimiento en ocasiones llamado estrategia para reorganizar o estrategia para dar un giro, también se llama así, se diseña con miras de fortalecer la competencia distintiva básica de la organización, ¿vale? Durante la reducción, los que gestionan en este sentido, las empresas, deben pensar en trabajar con recursos limitados, ¿vale? Con recursos limitados y además también suelen trabajar con mucha presión porque el rumbo de la empresa hay que cambiarlo rápido porque estamos en pérdidas, ¿vale? Bien. Vamos a ver ahora, que hemos hablado en la introducción de este tema, de técnicas de decisión estratégica. Y la primera que vamos a ver es lo que denominamos el análisis DAFO. ¿Os suena de algo el análisis DAFO? Seguro que sí. ¿Os suena? Bueno, nos hablan de debilidades, amenazas, fortalezas y oportunidades. Se usa mucho en marketing. Se usa mucho, bueno, si habéis cursado un MBA lo habréis visto seguro. En asignaturas relacionadas con finanzas se ve. ¿Qué es? Bueno, pues es una herramienta de diagnóstico de nuestra situación como empresa. Y es muy útil también para comprobar cómo encajan nuestras decisiones estratégicas porque lo que estamos haciendo es autoanalizarnos. Los criterios para realizar un análisis DAFO pueden ser subjetivos, realmente lo son, ¿vale? A primera vista. Pero si realmente somos, como decíamos antes, que teníamos que ser objetivos, ¿vale? Si realmente conseguimos ser objetivos con nuestras fortalezas y debilidades, pues realmente es una herramienta estratégica muy práctica, ¿vale? Y muy fácil de utilizar y que da muy buenos resultados. ¿Cuáles son los pasos a seguir? Bueno, pues los pasos a seguir son, primero, lo que tenemos que hacer es elaborar un listado con las oportunidades del entorno. ¿Qué son las oportunidades del entorno? Son factores externos, ¿vale? Importantes, los principales que nos afectan de modo positivo. ¿Desde qué punto de vista? Ámbito social, económico, político, legislativo, medioambiental. Fijaros que todo tiene relación con lo que hemos visto antes. Después, definiendo las amenazas como aquellas variables del entorno que nos afectan de una manera previsiblemente negativa, ¿vale? Y volvemos a hacer otro listado. Habíamos hecho uno de oportunidades y ahora hacemos uno de amenazas.
Esto es como un análisis externo. Ahora, desde un punto de vista más interno, mirando a nuestra empresa, definimos las fortalezas. ¿Qué son las fortalezas? Son, podemos considerarlas como cualquier tipo de acción que resulte una fortaleza para mi empresa. Por ejemplo, algo de conocimiento, capacidades que tenga mi empresa y que las diferencien de las demás, la tecnología o incluso la capacidad financiera de la empresa puede ser una fortaleza. Igual que hablamos de fortalezas, también debemos determinar las debilidades más significativas de nuestra organización, que también pueden venir, bueno, pues de diversas fuentes, como venían las capacidades que os había comentado ahora. Ojo, porque aquí sí que lo importante es que seamos muy objetivos, ¿vale? Debemos evitar, bueno, pues intentar buscar fortalezas que realmente no tenemos o olvidarnos de debilidades que sí tenemos, ¿vale? Bueno, entonces ya queda más o menos claro lo que son todas estas cosas de fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas. Pese a que es un análisis sencillo, a la hora de realizarlo se suelen cometer errores, ¿vale? Esto lo mejor siempre es hacer, para que quede claro y quede interiorizado, hacer un ejemplo práctico del análisis DAFO. En el máster se incluye en alguna práctica realizar el análisis DAFO de una empresa, en concreto una empresa real. Bien, como os decía, es un análisis sencillo, lo hemos visto, pero a la hora de realizarlo muchas empresas cometen errores y al cometer errores el análisis y las conclusiones que se sacan no nos llevan por un buen camino porque no es el camino real. ¿Qué errores? Pues, por ejemplo, centrarnos en conceptos demasiado amplios, ¿vale? A la hora de realizar el listado de los factores, de todos esos factores que os he ido comentando, debemos elegir pocos factores, no diluirnos en una gran lista, sino en los esenciales, en los que sean nuestro objetivo. Otro error importante es no contar con opiniones externas, ¿vale? Si no contamos con opiniones externas y simplemente contamos con lo interno, estamos haciendo un análisis muy cerrado. Hola, ¿me escucháis? Perdonadme porque se ha ido a mí se me ha ido la pantalla, no sé qué ha podido pasar. Vale, bueno, pues continuamos. Os decía que estábamos en el punto de errores que cometemos al realizar un análisis DAFO, no contar con opiniones externas. Creo que se estaba diciendo ahora que si no contábamos con opiniones externas, lo que estábamos haciendo era un análisis muy cerrado, ¿vale? Y siempre es importante contar con opiniones de otros que puedan ver mejor nuestras virtudes y nuestros defectos.
También a veces se peca de hacer un análisis estático. Como cualquier análisis estratégico de las mismas características, el análisis DAFO no debe verse como una herramienta estática. ¿Qué quiere decir esto? Que yo debo actualizarlo de manera permanente, considerando todos los cambios del entorno. ¿Vale? Bien, pues esos son principalmente los errores. Aparte del análisis DAFO, ¿qué otros tipos de análisis tenemos? Fijaros, aquí os ponía una imagen diciendo lo que era amenaza, debilidad, fortaleza y oportunidad, pero es exactamente lo mismo que os he contado. ¿Qué otras técnicas de decisión estratégica tenemos? Pues tenemos una muy conocida que es el BCG, la matriz de crecimiento-participación también se llama, conocida también con el nombre de matriz BCG o Boston Consulting Group. Es un método gráfico de análisis de cartera de negocios, aunque se puede utilizar para más cosas, ¿vale? La desarrolló este consulting que os comentaba en la década de los 70 y fue publicada por el presidente de esta consultora ya en el 73. Es una herramienta de análisis estratégico, específicamente de planificación estratégica corporativa, pero que tiene mucha relación también con el marketing estratégico. Entonces, se utiliza mucho también en esta disciplina. Si habéis estudiado o estudiáis algo de marketing, seguro que la usáis en infinidad de cosas. ¿Cuál es su finalidad? Que es lo que a nosotros nos importa. Es ayudar a decidir enfoques para distintos negocios o unidades estratégicas de negocio, es decir, entre empresas o áreas donde invertir, donde desinvertir o incluso donde debemos abandonar la actividad que estamos realizando. Se basa simplemente, lo tengo aquí, en una matriz que relaciona el crecimiento del mercado con la cuota de mercado como ejes, ¿vale? Los productos se identifican como productos vaca, estrella, interrogación y perro. Los productos interrogación son los que aparecen ahí como productos pregunta, pero normalmente se habla de productos interrogación. ¿Qué es un producto estrella? Son productos, fijaros en qué posición está colocada la estrella, alta tasa de crecimiento y alta participación. Entonces son productos que poseen un alto crecimiento y una cuota muy alta. Y por tanto, ¿qué son? Son productos atractivos, mientras que la industria sea fuerte y el producto ocupe la posición que está ocupando hoy, que es una posición muy competitiva. Este tipo de productos consigue grandes cantidades de dinero, pero también, ojo, requiere mucha inversión en el mercado para mantenerlo al mismo nivel. Después, fijaros abajo, tenemos un producto tipo vaca. Son productos que tienen un crecimiento lento, pero tienen una cuota alta y, por lo tanto, es una fuente de dinero importante y continua en la empresa. Y tiene una ventaja frente a los otros y es que no tenemos que invertir significativamente, ¿vale? Se halla en una situación competitivamente ventajosa. Es un mercado ya maduro. ¿Qué es un producto interrogación? Los productos de interrogación son productos que tienen un crecimiento alto y una cuota de mercado baja. En muchas ocasiones un mercado bajo conlleva pocos beneficios, conlleva que, por ejemplo, mi empresa tenga poca entrada de efectivo. ¿Por qué? Porque el mercado crece más rápido que el propio producto, ¿vale? Entonces esto me genera que yo tenga muy poco efectivo. Su desarrollo inicial, los productos de este tipo, se enmarcan en una categoría de interrogación y requieren de bastante inversión, ¿vale? Son parecidos en ese sentido a los productos estrella que os comentaba. Requieren mucha inversión para poder incrementar la cuota de mercado. Los productos situados en un mercado durante un tiempo y que siguen estando dentro de un marco están, bueno, pues orientados a desinvertir. Si yo tengo un producto estancado en un mercado y por mucho que invierta ese producto no aumenta la cuota de mercado, tengo que desinvertir.
Y después tenemos los productos perro. Los productos tienen un crecimiento lento y una cuota baja. Ni requieren inversiones ni logran mucho dinero, ¿vale? Los tengo ahí, ni invierto mucho ni me dan mucho. Suelen ser productos muy viejos en mercados muy antiguos, ¿vale? Son mercados en los que en una fecha temprana vamos a tener que dejar de invertir en ellos. De una situación inicial como perros pasarían a interrogación o a estrellas en el caso de que haya cambios en el mercado. La mejor estrategia en la práctica, aunque habría que hacer un estudio mucho más complejo, si yo tengo un producto estrella que tengo que hacer, la estrategia correcta sería conservar o invertir. Es un producto que aunque yo invierto dinero, también me da mucho dinero. Vaca lechera, lo tengo ahí, no tengo que invertir mucho y me da dinero. ¿Qué tengo que hacer? Conservar. Un producto interrogante es un producto difícil, es un producto que necesita mucho estudio y tengo que evaluarlo mucho para saber si tengo que invertir o desinvertir. Y un producto perro, fijaros que era un producto antiguo en un mercado también envejecido, pues lo puedo conservar, pero ¿cuál va a ser el futuro próximo? Posiblemente desinvertir. Vale, ¿claro más o menos hasta aquí? ¿Conocíais esta matriz? ¿Os suena de algo? Bueno, alguno de vosotros sí os suena porque algunos habéis sido alumnos míos, que no me olvido de ningún nombre, 3 de vosotros habéis sido alumnos míos. Bueno, pues seguimos, si os parece, con la matriz McKinsey, ¿vale? La matriz McKinsey también a lo mejor la conocéis con el nombre de General Electric, ¿vale? Aquí se crea una matriz teniendo en cuenta la fortaleza de la actividad y el atractivo que esta actividad tiene en la industria. Este modelo de matriz es muy útil para empresas en mercados maduros que tengan, por ejemplo, un crecimiento limitado, ¿vale? Y, por ejemplo, también cuando las estimaciones diferentes de la cuota de mercado podrían aprovecharse para entrar en nuevos mercados. Pues en este tipo de casos puede hacer un buen análisis utilizando este tipo de matriz. Vale, fijaros en este gráfico, bueno, las estrategias no nos vamos a centrar tampoco mucho en concreto en este gráfico, pero las estrategias propuestas por el modelo de McKinsey se señalan aquí en la tabla, ¿vale? Como fijaros en las celdas, en el triángulo superior de la matriz, la que pone doble o nada, la que pone una B y la que pone una D, esas celdas son celdas de inversiones o crecimientos, se suelen denominar. Una empresa, en este tipo de casos, debería destinar sus recursos a estas actividades, ¿vale? Debería llevar a cabo inversiones de I+D+I. Y el aumento del crecimiento o las adquisiciones que tenga la empresa, bueno, pues nos llevarían sobre un enfoque adecuado. Si nos fijamos en la diagonal principal, que son las celdas que ponen abandonar, reorganizar y reforzar, las de la diagonal, bueno, pues aquí la estrategia de la empresa, si estamos situados ahí, dependerá de sus recursos. Las inversiones aquí vamos a evaluarlas detalladamente, ¿vale? Y van a depender mucho de los ingresos, ¿vale? Y también del efectivo que tenga la empresa. Y si nos fijamos en el triángulo inferior, el que pone mantener, salir con orden o cosechar, estas son las celdas de cosechar o desinvertir. ¿Cuál sería la estrategia correcta? En este caso, centrarse en el objetivo de desinvertir o seguir cosechando cuando sea factible y beneficioso económicamente. También requieren de un estudio importante. Bien, ya por último vamos a ver el plan estratégico,
¿vale? Con todo esto que hemos visto, vamos ya a definir el plan estratégico. Aunque las técnicas de gestión estratégica serían, bueno, es una materia que se podría estudiar incluso durante semanas y semanas, ¿vale? Podrían ocupar un módulo entero del máster, solo las damos en una semana. Entonces, bueno, hemos intentado aquí resumir todo lo posible y el plan estratégico podríamos hablar de él también durante semanas y semanas, ¿vale? Todo plan estratégico, vamos a hacer un breve resumen, necesita abordarse en una serie de etapas, ¿vale? ¿Para qué? Para ser una buena guía de planificación, para ser una buena guía de implementación de la estrategia que yo quiero llevar. Esas etapas simplemente se basan en etapas de análisis y etapas de toma de decisiones. Es algo muy sencillo. La etapa 1 es la del análisis de la situación, ¿vale? La etapa 2, que tendríamos que realizar en nuestro plan estratégico, es el diagnóstico de la situación. Ahora los definiremos brevemente. La etapa 3, la de declaración de objetivos corporativos. Una vez que yo ya lo he analizado y lo he diagnosticado, puedo saber de modo más fehaciente lo que debo hacer, cuáles son mis objetivos, los puedo ya perfilar. La etapa 4 es la de la estrategia. La etapa 5 ya es la de ponernos manos a la obra y ya ejecutar, ¿vale? Nuestros planes de actuación. La etapa 1, la etapa de análisis, aquí, bueno, el análisis de la situación se tiene que abordar necesariamente tanto como hemos visto de aspectos externos de la empresa como de aspectos internos, es lo que hemos visto durante toda la tarde. Es importante comenzar también por un estudio de la situación y de características un poco del sector en el que yo me estoy moviendo, con un estudio mucho más general de mi sector. Debo empezar por ahí. Después seguir por un estudio del subsector de actividad en la que yo opero, por ejemplo, como puede ser el sector textil, o el sector de la telefonía o el sector de la electrónica. En este estudio, por ejemplo, yo podría incluir la cantidad y la calidad de la competencia, ¿vale? Es un estudio ya más cercano a mí, ya puedo hablar de competencia, de la capacidad de negociación de los proveedores, todo esto que hemos visto durante toda la tarde, de cualquier servicio de valor añadido en mi forma de hacer negocio, puedo ya definir un poco los canales de distribución, ¿vale? El análisis del entorno externo, además, aquí también resulta vital para mi empresa. ¿Qué debemos estudiar? Debemos estudiar, por ejemplo, la situación del mercado en nuestra área de influencia. Tengo que estudiar qué empresas hay, qué cuotas de mercado tienen, qué tipo de productos. Tengo que estudiar a mi competidor. ¿Y qué estudio de mi competidor? Bueno, sus fortalezas, sus debilidades, analizo sus estrategias, sus características. Tengo que estudiar también posibles planteamientos comerciales alternativos en el caso de que yo distribuya mi producto. Tengo que estudiar la evolución de los segmentos de mercado, ¿vale? Bien, la etapa 2, que es el de diagnóstico de la situación, pues como consecuencia de los resultados del análisis de la etapa anterior, de la etapa 1, aquí surge un poco la necesidad de realizar un diagnóstico de situación. Es decir, la identificación de oportunidades y amenazas que presenta mi entorno. Tengo que estudiar aquí también los puntos débiles o fuertes en relación con mis competidores. Fijaros la importancia entonces que tiene aquí lo del análisis DAFO, que es una herramienta muy potente, ¿vale? Debilidades, amenazas, fortalezas y oportunidades. Y siempre contrastar con la de mis competidores, ¿vale? En la etapa 3, que era la de declaración de objetivos corporativos, llegó un momento donde es importante fijar objetivos, hacer una declaración de intenciones. ¿Qué hago en esta etapa? Bueno, pues en esta etapa se recogen las decisiones que se han tomado en mi empresa, ¿vale? La línea que ha marcado
para llevar a cabo, bueno, pues la línea, recojo un poco de la estrategia empresarial que han marcado las altas esferas. Aquí recojo lo que se denomina la misión, ¿vale? Recojo un poco los objetivos que yo quiero alcanzar, la forma en los que los voy a alcanzar. Puedo definir, por ejemplo, cuáles son dependiendo del sector al que me dedique, por supuesto, cuáles son las necesidades de nuestros clientes, qué visión de negocio tengo, con qué principios me voy a mover, ¿vale? ¿Cuál es mi estrategia? ¿Cuáles son mis valores de negocio? Esto es todo lo que se analiza en la etapa 3. ¿Qué hago en la etapa 4? Bueno, pues en la etapa 4 es de la estrategia. ¿Qué estrategias? Bueno, pues establezca la estrategia que establezca, tiene que tener una serie de cuestiones. Por ejemplo, yo en la estrategia que defina tengo que, marcar claramente cuál es mi negocio, qué necesidades voy a satisfacer yo dentro del mercado, a quién me dirijo, en qué lugar, qué nivel tecnológico voy a desarrollar, ¿vale? ¿Qué tipo de producto quiero ofrecer? También debo definir estrategias competitivas genéricas, ¿vale? Es decir, lo que hablamos antes, si yo me voy a diferenciar, si no me voy a diferenciar, si me voy a especializar, si me voy a centrar en un segmento, ¿vale? Si voy a intentar, en vez de centrarme en un segmento, en un nicho de mercado, dedicarme a ampliar más mi mercado, tengo que definir también estrategias de crecimiento, ¿vale? Si voy a crecer internamente o a través de adquisiciones externas, si voy a crecer hacia arriba, si voy a crecer hacia abajo. Fijaros que cuando hablábamos de estrategias de crecimiento, os decía durante esta tarde que podemos crecer internamente, adquiriendo recursos, o externamente, pues comprando a la competencia. Después también debo definir mi estrategia de cartera, ¿vale? Alternativas de negocio, de producto, de mercado. Y ya en una etapa final, que es la de los planes de actuación, aquí ya llega la hora de ponernos, como os decía antes, manos a la obra, ¿vale? Es el momento de actuar. Hay que definir cómo vamos a hacer las cosas, con qué recursos vamos a contar y sobre todo tener un plan también de acción con una definición temporal importante. No solo tengo que saber qué cosas voy a hacer y con qué recursos, sino también cuándo voy a llevar a cabo, bueno, pues estas acciones concretas que he definido, ¿vale? ¿Qué momento es el ideal para llevar a cabo estas acciones?